Anegando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la Sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Uno de los temas importantes que se da en general en mi vida vinculada a la cocina es que la cocina posibilita encuentros, conocer a personas. Una función que la cocina siempre ha cumplido, reunirnos alrededor de la cocina, hablar otros temas que tienen que ver en realidad con una sociedad. Y no hay mejor ejemplo que yo esté acá y tú estés allí y te conozca a partir de ese tema. Entonces por ahí pasó mi elección de dejar una carrera, como fue la economía inicialmente, para estudiar cocina, ¿no? La cocina en mi país es un ritual, es un espacio donde los peruanos nos encontramos, donde las familias celebran, donde los niños, cuando somos niños, conocemos, gracias a la madre, la abuela, los primeros sabores, mercados, ferias. A medida que somos más jóvenes y salimos de parranda, como dicen ustedes, el domingo nos estamos reuniendo para comernos un ceviche y de pronto el peruano está dotado para la cocina, sea o no cocinero profesional. O sea, es algo que está en nuestra sangre, está muy vinculado el tema de la cocina. Cuando tú preguntas, oye, ¿qué tal estuvo la fiesta, la reunión, la inauguración? Tu segunda pregunta es, ¿y qué sirvieron? Porque ese dato es un dato relevante para nosotros. Podemos planear qué vamos a almorzar el día domingo mientras estamos almorzando el día sábado. Entonces, todo eso que te cuento no tiene que ver necesariamente con la profesión de la alta cocina, pero sí me llevó a elegirlo, a meterme en este mundo. Yo también me llamo Perú, patria. Tú puedes ir a mercados amazónicos donde yo he tomado jugos de frutas con raíces y te dicen de que ese jugo sirve para rejuntar el alma y tiene que ver sobre todo para la gente que está pasando por procesos de cambios o depresiones. Hay panes que los hacen sin levadura, solamente para hacer una procesión y llevarlos a un cementerio, porque también cumple una función. He encontrado en la Guajira colombiana, en un proyecto que hemos hecho acá, con DPS y con Rimis, el friche, que es un plato a base de chivo, que cuando preguntamos cuándo se prepara, qué es lo que tiene que ver con ello, nos dijeron que es un plato para sueños. Y es la primera vez que encontramos una función tan específica como esa. Nosotros, y me refiero al equipo que conformo, viajamos por todo el Perú, por Bolivia, por Chile, por Ecuador, Argentina y Colombia. Hemos estado en la zona Guajira, pero nunca habíamos encontrado una función como la que nos dijeron, es para los sueños. Entonces preguntamos, ¿qué quiere decir que un plato es para los sueños? No, lo que pasa es esto. Si yo sueño, tengo un sueño contigo, que te vas a morir, yo tengo como responsabilidad ir a hablar con tu familia y decirle, he tenido este sueño. Tu familia y la mía prepara un friche y tú no lo comes. Es como que te hagan un velorio en vida. Entonces yo le digo, pero preparas para mí y no me lo como. Claro, no te lo comes porque este plato sirve para conjurar la muerte y vas a sobrevivir. Entonces imagínate que yo me quede solamente con la receta del friche. Sería súper injusto para una función marcada y súper importante que cumple en un lugar de Latinoamérica, en tu país. Y de eso está llena nuestra cocina. La cocina latinoamericana, la cocina andina, la cocina amazónica, está totalmente preñada de mitos, leyendas, costumbres. Al final es un tejido. La cocina genera relaciones invisibles, pero que son muy fuertes. Entonces, si empezamos a trabajar a la cocina desde este enfoque,
esa energía acumulada y lo que moviliza nos puede ayudar para temas vinculados a la nutrición infantil. Le hace desayunos y almuerzos escolares, que lo hacemos en el Perú. Nos puede ayudar para rutas turísticas gastronómicas, donde muestres realmente lo que es tu cocina desde la gente. Podemos hablar nosotros de cadenas productivas, cadenas cortas, para que puedan abastecer a restaurantes, hoteles, que están, por ejemplo, en la zona de Santa Marta, con mucho extranjero que llega, pero que todavía la uyama, el frejol guajiro o el maíz blanco no están tan protagónicos como debería estar en esas cartas. Entonces, este enfoque nos posibilita generar muchas estrategias vinculadas a la cocina local y el desarrollo territorial. Me llamo Perú, pues mi raza peruana. En el Perú empezó hace algunos años este proceso de registrar la cocina callejera, las carretillas, porque ahí es donde se encuentra muchísimo de lo que es el patrimonio gastronómico peruano, el patrimonio gastronómico colombiano, el patrimonio gastronómico latinoamericano. Y a veces los municipios han gastado mucha plata y esfuerzo en eliminarlos, en desaparecerlos, en barrerlos debajo de la alfombra. Cuando te alías a ellos, te das cuenta que tienes una propuesta muy particular, muy sabrosa, muy originaria, pero tienes que darle una estandarización a nivel de las buenas prácticas de manipulación. Entonces se empieza a vincular los municipios, las escuelas de formación de cocina, las escuelas de nutrición, las escuelas o centros que forman las industrias alimentarias, para adoptar a un número determinado de ambulantes y que esta adopción del estudiante sea parte de su curso. Me explico. Imagínate un estudiante del SENA que en su curso de buenas prácticas o nutrición o el curso de emprendimiento, no conozco la malla acá, tenga como tarea adoptar por 6 meses a la señora que vende arepas en la calle, a la señora que vende, no sé, empanadas, y su evaluación va a ser a los 6 meses de ir a comer a ese sitio y ver que la señora está uniformada, aplica las buenas prácticas, sabe costear su plato y sabe manejar a un cliente a nivel de servicio. Y eso nos sirve a todos, porque la gente felizmente se aburrió de venir a Colombia y tomar un desayuno continental. Quiere comer lo que se come acá. Todos vinculados a la cultura nuestra desde la cocina. Entonces ahora tienes a cocineras callejeras censadas como parte de la responsabilidad de un municipio, que son parte de una ruta que ofrece Lima, pero no solamente Lima, sino el resto de los departamentos. Tienes a cerca de 1000 productores de todo el Perú que llegan todos los años a Mistura a contarnos a los peruanos la riqueza que tiene el Perú. Tienes una feria que congrega 600.000 personas, de las cuales 40.000 son extranjeros que compran su boleto para ir al Perú solamente por la Feria Mistura. Y cocineras, sobre todo amas de casa, cocineras emprendedoras, cocineras de guariques que le llamamos, de fondas, o no sé cómo le llaman acá, cocinerías, que son tomadas en cuenta como portadoras de un patrimonio y son capacitadas, llevan cursos no solamente de buenas prácticas, sino de gestión empresarial, y empiezan a ser reconocidas como catedráticas de la vida en el tema de la cocina. Y las escuelas de cocina empiezan a formarse como cocineros. Revalorar el término de cocinero ha sido también parte del trabajo. No chef. Necesitamos cocineros y somos cocineros. Esto es como el ejército. Y darle el valor que tiene. Nadie de nosotros se presenta como chef. La boleta que llenamos cuando salimos al aeropuerto es cocinero. Y nos sentimos cocineros. Y eso, que puede parecer un poco nominativo o semántico, es súper importante a la hora de no generar una diferencia entre la cocinera o el cocinero empírico y el de escuela. Todos somos cocineros. Entonces, ha habido una acción, no sé si dirigida o espontánea, donde se activó la cooperación, la emoción cooperativa. Y lo que nos movió fue la cocina. Ahora, los números nos acompañan, donde podemos ver de que en el Perú la cocina puede generar hasta el 11.9% del PBI nacional. Es un montón. Donde tenemos que 8 de cada 10 negocios
que hacen franquicia fuera del Perú están vinculados a la cocina, donde tenemos cerca del 20% de la población peruana está vinculada a algún eslabón de la cadena alimentaria, y donde hace muy poquito la cocina está dentro de los 2 motivos, junto con Machu Picchu, de por qué irías al Perú. Entonces, no es solamente un discurso que puede sonar medio motivador, sino que empezamos a ver que el sector gastronómico está creciendo en el Perú a tasas más altas que el crecimiento país. Entonces, ahí hay una enorme oportunidad que nos posibilita para vincularnos en temas realmente importantes, como la nutrición infantil, como los índices de desarrollo humano en las regiones donde se produce la mayor cantidad de productos nuestros, donde las mujeres tienen que ser llevadas nuevamente al eje, porque las hemos desplazado en este movimiento gastronómico que es más europeo, o nos han enseñado más europeo, donde la mujer no representa, pero en nuestros países sí, y eso nos está llevando a reordenarnos en cosas, respetar los ciclos, que sepamos que el choclo o el maíz no es de todo el año, sino de una parte del año y hay que disfrutarla ahí. Los ceviches, que no sean solamente un solo pescado, sino del pescado del día. Entonces ya empezamos a hablar de una cocina mucho más consciente, mucho más responsable y que está generando procesos de cambios. Con 20 defectos probablemente en el proceso, con 21 soluciones esos defectos y con un proceso en construcción que nos está dando buenos resultados. No te digo es un éxito, porque no creemos en eso. El día que digamos que la cocina peruana generó un éxito, probablemente ese día vamos a empezar el fin de este proceso. Y porque creemos que y créeme esto es lo que te voy a decir, por cada niño más desnutrido en nuestro país, o productor de limones que no puede dar una educación a su familia, o cadenas productivas que se pierden por el acceso a los mercados, cuando pasa eso sentimos que estamos fracasando un poco. O sea, hay un movimiento realmente fuerte, ya no es snob, desde la cocina hacia el desarrollo social. Y cocinamos, y vamos a eventos, y disfrutamos mucho, pero no perdemos eso que en los últimos años nos está poniendo la cocina como un reto a nosotros. Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. He tenido la oportunidad de publicar en el tema de la panadería, he hecho 4 libros. El primero que lo hice fue el año 2007, vinculados a la panadería peruana, la panadería regional peruana, pero también por el trabajo que hacemos hemos registrado casi 40 recetarios regionales que los hemos publicado con cocineras locales, con comedores populares, y donde la receta o las recetas son un buen pretexto para que conozcas qué es Ica, conozcas qué es Ayacucho, qué es la Amazonía peruana, que lo puedes leer tú, que no tienes por qué meterte el tema en la cocina, pero la reseña te indica un poco cómo vive la gente en el lugar donde se preparan esos platos. Entonces estamos trabajando un concepto que se llaman guías interpretativas de la cocina desde recetarios populares. Yo también me llamo Perú, con P de patria. Soy parte de la generación que fue hija de los gobiernos más nefastos que hemos tenido a nivel de mala política económica, hiperinflación, terrorismo. Yo cuando estaba en el colegio te decían que termines el colegio y vete del Perú y el último que apague la luz. Era parte del mensaje de mi generación. Se discutía si el Perú era viable como nación. A ese grado hemos llegado. Y el Perú fue cerrado, se cerró al mundo, nadie iba al Perú. Como le pasó en un momento a Colombia por el tema de la violencia, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Cuando el Perú se empieza a abrir, cuando se derrota la violencia, cuando la economía empieza a estabilizarse y los extranjeros llegan, pasan 2 cosas. Uno, empiezan a reconocer los que venían aquello que para nosotros era muy cotidiano y probablemente producto de complejos, lo empiezan a reconocer como importante. Esa apertura nos ayudó a creer en que lo que teníamos era importante. Y lo otro fue un reconocimiento de que la diferencia cultural que convive en el Perú no es un pasivo,
sino esa deliciosa diversidad es el mayor activo que tenemos ahora. Se generaron muchas cosas y creemos que la cocina contribuyó como un catalizador, como amalgamó una sociedad que necesitábamos elementos que nos vinculen con nuestra cultura. Y la cocina es eso. Lo he citado a Vargas Llosa. Vargas Llosa es nuestro premio Nobel, del cual nos sentimos muy orgullosos. Pero así y todo, orgullosos que nos sintamos de él, yo nunca escribiré como Mario Vargas Llosa, ni tú como García Márquez, pero tú y yo tenemos acceso directo a nuestra cocina. Entonces la cocina es un motivo de orgullo que nos toma a nosotros, que lo encuentras en la calle, en tu casa, con tu abuela, con tu mamá, con tus amigos. Entonces es probable que por eso este motivo de orgullo que es de fácil acceso, es totalmente transversal, haya generado un proceso tan fuerte de cambio en una sociedad.